Bendiciones en el nombre de Jesús. Queremos saludaros a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Es un gozo y un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Nos sentimos honrados, gozosos de pertenecer a la familia de Cristo y estar en Cristo Jesús. Es un privilegio, un honor de verdad servir al Señor. Estamos contentos de poder dar la palabra a través de los medios de las redes sociales en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a hablar la palabra que el Señor nos trae en este día. Yo le he titulado a este mensaje: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 2 y vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, pues hermanos, tenemos que pensar que una vez que hemos sido salvos, que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, que han orado por nosotros y hemos recibido esa salvación tan grande y tan preciosa, una vez que aceptaste, hay que ocuparse. Por eso el apóstol Pablo nos estaba exhortando a ocuparnos en nuestra salvación, porque los tiempos, como hemos dicho muchas veces, cada día corre el tiempo para el sonar de la trompeta. Jesucristo está por venir, pero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, porque sí es verdad que la salvación Dios nos las da gratuitamente, Dios nos las da por su gracia, por su amor, pero luego nosotros diligentemente tenemos que ocuparnos de esa salvación tan grande, ocuparnos de estar bien preparados para su venida, porque Jesús viene pronto en el nombre de Jesús. Bien, pues dice así: ocupar, da esa palabra ocupar. ¿Pero qué es ocupar? Yo estuve mirando en el diccionario lo que es ocuparse, qué significados y qué sinónimos tiene el ocuparse. Ocuparse es entregarse, dedicar, cuidar, responsabilizar, asumir, hacerse cargo. Tiene esas todas definiciones, el ocuparse. Entonces, nosotros tenemos que dedicar tiempo a prepararnos y a dedicarnos en esa salvación. ¿Qué tenemos que estar preparados? Bien, como dice, ¿por qué con temor y temblor? Primero tenemos que dedicarnos, o sea, ocuparnos, dedicarnos, hacernos cargo de esa salvación, porque no es he recibido al Señor y ya está, y ya con eso ya todo llega. No, necesitamos ocuparnos con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque la palabra de Dios dice muy claramente que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay un riesgo de perder esa salvación, porque hay teorías de que salvo, siempre salvo, pero no es así, no es así. Hay un riesgo, hay un peligro de volver y volver atrás a nuestra vieja vida y perder esa salvación. Por eso Pablo exhortaba, y toda la palabra de Dios, a que nos ocupemos de esa salvación, porque la salvación, hermanos y hermanas, es lo más precioso que tenemos aquí en la tierra. Es la única cosa eterna, la salvación. También es eterno la perdición, pero vamos a escapar de esa perdición, vamos a centrarnos en esta salvación tan grande que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Hay ese riesgo, por eso Él dice: ocupaos,
para que no nos podamos perder, para que no nos podamos distraer. Como Sodoma y Gomorra, como Lot escapó de Sodoma y Gomorra y su mujer miró para atrás, porque estaba mirando para atrás de donde nos había sacado el Señor. Dios nos sacó de una perdición, íbamos camino a la perdición y Dios nos lleva a la salvación. Por eso, en el nombre de Jesús, esta palabra es para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, querido amigo que nos estás viendo. Es necesario, una de las cosas más importantes en este tiempo, en esta vida, es ocuparse de esa salvación. ¿Y cómo me ocupo? Pues vamos a ver cómo nos tenemos que ocupar. Mucha gente piensa que la vida fuera de la palabra, el cristiano no puede vivir sin la palabra. Es como un pez fuera del agua. Puede estar por un tiempo, pero al final se va a morir. El cristiano no puede vivir sin orar, porque al final se va a morir. La oración es la respiración. Necesitamos estar congregados, necesitamos estar unidos en el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos ocuparnos en esas cosas. Necesitamos ocuparnos de esas cosas como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Porque lo que te va a sustentar es la palabra de Dios. Te va a sustentar su bendita palabra. Esto es lo que te va a sustentar. Te va a sustentar el día de mañana, cuando haya más problemas. Te va a sustentar las oraciones que tú has hecho al Padre en tu lugar secreto. Por eso vamos a leer varios puntos. Vamos a leer en Apocalipsis 3, que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3 vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Tenemos que hacer morir, que luego lo vamos a leer en otro versículo, las obras de la carne. Tenemos que hacer morir el pecado. Tenemos que hacer morir todo lo que nos estorba a esta salvación, porque hay cosas que estorban a la salvación. No todo aquel que recibió al Señor va a poder volar al cielo y entrar en el reino de los cielos si su vida está una vida atada al pecado, atada a la inmundicia, atada a ciertos pecados que no entrarán ni heredarán el reino de Dios. Entonces dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Dice: delante de Dios, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Necesitamos, dice la palabra de Dios, pero vela y ora, y vela y ora, y guárdalo, y arrepiéntete. Todos tenemos pecado, todos tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que a lo largo del día, a lo largo de los años, vamos acumulando pecado en nuestra vida, vamos ensuciando nuestro cuerpo, nuestras almas, nuestros espíritus de pecado, y es necesario diariamente, no un día que fui a un culto y estaba predicando un pastor, una pastora, no, diariamente es necesario predicar esta palabra para que las almas, para que cada uno de nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados y ser limpiados. Y dice: y ser vigilante. Necesitamos vigilar lo que hablamos, vigilar lo que pensamos, vigilar lo que decimos, vigilar las decisiones que tomamos. Es necesario vigilarlas y estar ocupado en esa salvación. Decir: bueno, ¿qué voy a hacer yo hoy para atesorar tesoros en el cielo y así pues tener mi vida ocupada en esta salvación, con temor y temblor? Mirad, hermanos, hay mucha gente que no tiene respeto por las cosas de Dios, con temor y temblor. Con temor, el temor no es que sea vivir en miedo, porque Dios no, en el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no es miedo, pero sí hay una reverencia, porque Él es santo.
Y por las cosas de Dios se necesita tener una reverencia, tener una santidad, una reverencia. Y hermanos, la gente hoy en día se toma todo a pitorreo, como decimos aquí en España, a cachondeo. Se lo toma todo sin importancia, sin darle la importancia. Por eso necesitamos tener temor y temblor, temor de que nuestra vida pueda ser apartada para siempre a una condenación. ¿Qué es lo que pueda estar quitándote? ¿Hay alguna área en tu vida que pueda estar apartando de esa salvación y que un día suene la trompeta y un día Dios te llama a su presencia y tengas, y dice, como dice, he hallado tus obras, he hallado tus obras perfectas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? ¿Será que en alguna parte de tu vida hay obras que no son perfectas delante de Dios? Pues el camino es arrepentirse, vigilar, guardar esa palabra y ponerla por obra y velar para que eso no vuelva a ocurrir más, para que apartémonos de esa situación que nos está manchando y poniendo en peligro nuestra salvación. Por eso, con temor y temblor. Y dice en la palabra de Dios que nosotros necesitamos, vamos a leer en Juan 15, vamos a leer en Juan 15, del 6 al 11. Dice así, Juan 15, Juan 15, del 6 al 11, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámparo. Se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Porque necesitamos guardar sus mandamientos, porque Jesucristo guardó los mandamientos de Dios y entonces el amor del Padre estaba en Él. Necesitamos guardar los mandamientos y entonces el amor del Padre vendrá a nosotros y al mismo tiempo nosotros estaremos seguros de que el día que nos llegue la hora podremos entrar en el reino de los cielos. Y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Por eso necesitamos poner los mandamientos de Dios por obra. Necesitamos vivir ocupados en esta salvación, trabajando en esta salvación, ocupando, como decía, hacerse cargo de esta salvación. No es yo de vez en cuando veo una prédica, yo de vez en cuando, cuando me manda a orar alguien, oro, yo de vez en cuando, y nunca cojo la palabra. Porque dice que el que permanece en mis palabras. ¿Y qué es permanecer? Es comer la palabra de Dios todos los días, así como comemos el alimento natural, necesitamos comer el alimento espiritual. Por eso necesitamos poner por obra y dar fruto, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y así seáis mis discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Los discípulos ganaban almas para Cristo, le predicaban a las almas de Cristo, se congregaban, oraban, ayunaban, leían su palabra, alababan a Dios, vivían en la verdad, en la justicia y cada día se esforzaban para tener esa salvación, ocupados en esta salvación. Por eso necesitamos más que nunca vivir ocupándonos en nuestra salvación. Y por último, hermanos, es una palabra cortita, pero es una palabra de bendición para aplicar en nuestras vidas. Necesitamos poner la palabra por obra en nuestras vidas, de ocuparnos de esta salvación tan grande. Vamos a leer en Romanos 12. En Romanos 12 dice:
leemos desde el versículo 1, dice Romanos 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, hermanos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Por eso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupándonos de esa salvación con temor y temblor es primeramente arrepintiéndonos de todo lo malo, apartando de todo el peso, quitando, haciendo morir las obras de la carne, viviendo por la palabra, siendo vivificados por la palabra, orando a Dios, orando cada día, teniendo comunión, siendo fiel en donde Dios nos puso. Si tú estás congregado en una iglesia, estás congregado en un grupo, en una iglesia, en una reunión de hermanos, sé fiel ahí. Porque necesitamos ocuparnos de nuestra salvación. Es un privilegio de verdad. No todo el mundo tiene Biblia, no todo el mundo tiene el privilegio de congregarse libremente. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo, que es un tiempo, entre comillas, de libertad. Porque vendrán tiempos que no vamos a poder hablar libremente la palabra. Por eso fortalezcámonos en la salvación, aprovechemos esta salvación. Lo más glorioso que hay es poder alcanzar el cielo, poder alcanzar la salvación, ver a Dios, a Jesús cara a cara, ver al Espíritu Santo cara a cara, a nuestros seres queridos que han partido ya con el Señor, poder ya dejar de sufrir, porque esto es un tiempo, un mundo caído. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, para restaurar lo que se había perdido. Así que, hermano y amigo que nos ves, Dios os bendiga, Dios os guarde. Hasta el próximo vídeo. Que esta palabra, la palabra de Dios, no vuelve tras vacía. Os amamos en el amor de Cristo. Y hasta el próximo vídeo, sea yo, sea el pastor que predique. Un abrazo muy grande en el nombre de Jesús. Bendiciones.